Y hoy vamos a culminar el capítulo 3 del libro de Colosenses. Y de una manera muy interesante, Pablo, recordemos que está ilustrándonos la vida práctica. Hemos pasado ya todo el capítulo 3 y por varios meses, todo este proceso donde el creyente que ha sido transformado, que ha sido resucitado junto con Cristo, que ha pasado de muerte a vida, ahora es nuevo en Jesús. Pero no es nuevo para quedar en una vitrina. No es nuevo para poder ser una estatua dentro de la iglesia. Es nuevo para salir y vivir una vida práctica. Y hace 2 semanas el Señor en su palabra nos mostraba cómo esta vida práctica se materializa en el hogar. En la relación del marido con la esposa, en la relación del hijo con el padre y viceversa. Y hoy vamos a ver la arista de la vida pública, del trabajo, de la sumisión a la autoridad y cómo también demostramos el señorío de Cristo justamente en esta faceta. Pero antes de leerte el pasaje en el que vamos a profundizar, quiero hablarte de 2 grandes conflictos con el que el cristiano hoy lucha día a día. Y esos 2 conflictos son el dualismo religioso y por otro lado una resistencia al señorío de Cristo. Y voy a explayarme para poder explicarlos más profundamente. El concepto del dualismo viene de mucho antes de Jesús. De hecho, lo postuló Platón, un filósofo griego. Probablemente te recordarás allá de la educación básica o media, donde se habló de este y otros filósofos griegos. Y Platón postula algo que se llama el dualismo ontológico. ¿Qué es esta división o esta separación entre lo material y lo espiritual? Lo que está en la tierra y lo divino. Quizás tú dirás, ¿cómo esto me afecta a mí? Pero la verdad es que nos afecta más de lo que creemos. Platón dice que todo lo humano, todo lo físico, lo tangible es imperfecto, es cambiante. Que todo lo inteligible, es decir, lo que no se puede tocar, las ideas, es lo eterno y lo inmutable. Y de esta idea se tomó luego un filósofo religioso, teólogo y obispo de Hipona, que probablemente has escuchado alguna vez, se llama San Agustín. Y él toma las ideas de Platón y los materializa en la vida del creyente. Y dice, el creyente también vive 2 vidas. Vive por una parte lo que vive en la carne, lo que vive en el cuerpo, que es algo banal, que no tiene valor, que pasa con el tiempo, pero está lo importante, lo espiritual. Está eso que tiene valor, que es eterno, que es divino. Esta idea del dualismo la sufrimos hoy como cristianos, donde pareciera que viviéramos 2 vidas. Una en la iglesia o en cosas relacionadas con la iglesia y otra fuera de la iglesia. En el trabajo, en las relaciones, en las amistades, cuando voy al supermercado, en mis responsabilidades. Y la verdad es que no vivimos 2 vidas, vivimos una sola vida. Y lo que es lo diario, lo cotidiano, o como llaman algunos que son parte de las Fuerzas Armadas, de civil, no es distinto a la vida espiritual. No quiere decir que yo voy a irme al supermercado y me voy a poner a cantar frente a todos salmos al Señor. Podríamos hacerlo si quisiéramos. Pero no se trata de vivir una vida religiosa afuera de la iglesia, sino que nuestra vida es siempre espiritual. Todo lo que hacemos tiene relación con Dios. Todo. Y justamente Pablo habla de esto. Ese es uno de los grandes conflictos. De hecho, quienes tendrán mi edad o cercano a mi edad, alguna vez vieron alguna serie infantil que se llamó Hannah Montana. De hecho, a esto yo le llamo el síndrome de Hannah Montana porque este personaje de esta serie tenía un conflicto en su interior. Ella era una civil, una mujer, una joven que vivía lo cotidiano, pero también ella se ocultaba para ser una superestrella.
Entonces ella vivía en esta lucha interna de qué era lo que realmente era. Si era la artista que se vestía de normal o era la persona normal que se vestía de artista. Y lamentablemente esta misma dicotomía la vivimos y la luchamos a diario. ¿Quién soy? ¿Soy un cristiano que se viste de hombre normal? ¿O soy un hombre normal que se viste de cristiano y se pone la chaqueta de religioso cada vez que va a la iglesia o participa de ella? Y no podemos decidir entre uno y otro. Somos ambos. Pero el que está fuera de la iglesia vive su vida como si estuviera dentro de ella. Por otro lado, el problema de la resistencia al señorío de Cristo es principalmente que por mucho que lo hemos intentado, no hemos vuelto al Señor, a Jesús, el Señor literalmente de cada aspecto de nuestras vidas. De hecho, ¿alguna vez has orado para que Dios bendiga tus proyectos? Más de una vez. Yo muchas veces le he orado al Señor, Señor, ayúdame en esto que quiero hacer. Señor, permite que esto en lo que estoy planificando o que esto en lo que quiero invertir pueda ser respaldado por ti. Ahora, si le hiciera la pregunta, si Dios en algún momento le dijera, entrégame ese proyecto. Si Dios te dijera en algún momento, detente, no quiero que sigas adelante. Si Dios te dijera, ¿sabes qué? Deséchalo, no están mis planes. ¿Serías capaz de decirle al Señor, Señor, me freno por ti? Le decimos, Señor, sé parte de mis proyectos, pero yo no quiero ser parte de los proyectos del Señor. No quiero que Él dirija mis propios proyectos. Quiero que sea simplemente parte de Él. ¿O alguna vez le has orado al Señor para que Él pueda ser parte de tus relaciones, sea parte de tu hogar, para que el Señor intervenga en tu familia, pero al final terminamos diciendo, yo vivo mi vida a mi manera? Seamos sinceros. La verdad es que no nos gusta mucho que Dios se entremezcle en nuestros asuntos personales. Queremos que Dios esté en alguno de nuestros asuntos, pero no en todos. Y hacer a Jesús el Señor no es rendirle algunas partes de mi vida en las que ya perdí el control. Es rendirle cada aspecto de mi vida, cada área de mi vida. Muchos quieren rendirle al Señor sus resultados, pero no los procesos. ¿Quién ha dicho alguna vez que se haga lo que Dios quiera, pero después yo intenté todo lo que estaba en mis manos para lograr ese objetivo, no se logró, ahora que el Señor haga? Hermanos, le queremos entregar al Señor los resultados, que el Señor haga, pero durante el proceso siempre hice yo. El Señor estuvo de espectador. O muchas veces le queremos rendir al Señor nuestras finanzas y le decimos al Señor, Señor, tú eres mi proveedor. Tú resuelves esta situación en mi hogar, en mi familia, en mis finanzas personales. Pero durante todo el proceso hemos mal administrado nuestros recursos. Entonces queremos hacer al Señor el Señor de los resultados, pero no de los procesos. Muchos le han dicho al Señor, Señor, guía a mis hijos para que te sirven y te honren, pero no han instruido a sus hijos en los principios de Dios. Y queremos que Dios resuelva lo que yo terminé haciendo mal. Eso no es hacer a Jesús el Señor. Es querer que el Señor arregle mis problemas, mis desastres y mis malas decisiones. Hemos transformado, hermanos, el señorío de Cristo a una confesión positiva. Señor, haz esto. Señor, resuelve esto. Señor, ayúdame en esto. Pero no le hemos rendido al Señor cada área de nuestra vida. No hemos hecho una rendición absoluta y total. Si Jesús solo dirige algunas áreas de mi vida, Jesús no es el Señor, Jesús es un gerente. Y un gerente no necesariamente es el dueño. Un gerente administra, pero un gerente no necesariamente tiene propiedad. Quizás hemos hecho a Jesús el gerente de nuestras finanzas, el gerente de nuestra familia, el gerente de nuestras relaciones, pero no el Señor, no el amo, no el dueño. Y eso es un peligro. Entonces, en resumidas cuentas, hermanos, luchamos con la dicotomía de si vivo mi vida o una vida fuera de la iglesia y otra dentro, y luchamos contra la resistencia al señorío de Cristo. Y ahora sí viene este pasaje de Pablo a la iglesia de Colosas.
Versículo 22, capítulo 3. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Me salto al 4.1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor, háblanos. Tienes algo profundo, Señor, que decirnos hoy sobre la vida que estamos viviendo, tanto dentro como fuera del templo. Esta vida que quizás hemos dividido en dos, pero que debe ser solo una. Esta vida que quizás se ha resistido, Señor, a que tú seas el Señor. Pero debemos rendirnos completamente para que tú tomes el control y nos ayudes a alcanzar tus sueños para nosotros. Háblanos, inspíranos, Señor, habla a ese corazón que quizás por mucho tiempo se ha endurecido, pero que solo tu Espíritu Santo puede ablandar. Confróntanos, Dios, y te pedimos que esto transforme profundamente nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lo que Pablo le está hablando justamente a la iglesia es que hemos vivido un dualismo religioso y nos hemos resistido a que Jesús sea el Señor, y justamente estos pasajes están exponiendo lo que hemos vivido quizás por mucho tiempo. Inclusive estos versículos, si los leemos aparte de lo que hemos visto ya por varias semanas, pudiéramos concluir o reducirlos a simplemente sanos parámetros para ser buenos trabajadores o ser buenos empleadores. Pero representan un análisis mucho más profundo que esto. Si bien es cierto, Pablo está hablando del trabajo, no solo está hablando del trabajo, porque Pablo en el verso 23 amplifica la realidad del cristiano y dice, y todo lo que hagáis, y no creo que estés 24/7, 7:31, 31:12, trabajando. Pablo dice, todo lo que hagas, hazlo de corazón. Y el parámetro es como para el Señor. Y vamos a hablar de eso. Si recordamos, la semana antes pasada, Dios nos habló sobre las relaciones familiares. Y el parámetro no es diferente ahora que habla de las relaciones laborales o las relaciones con otras personas. Si somos hermanos, esposos, esposas, hijos o padres, sabemos que la instrucción divina justamente es someterse, amar, obedecer, alentar, y que cada una de estas acciones está enmarcada en algo que influye en cada una de ellas, y es que todo esto agrada al Señor. Y si recordarás, también hemos visto que la iglesia de Colosas luchaba contra una idea herética que era el misticismo. Era volver las cosas religiosas, medias espirituales, místicas, como experiencias religiosas. Y a veces como cristianos también vivimos esto. ¿Te has preguntado alguna vez, Señor, qué es lo que querrá tu corazón? Señor, ¿qué es lo que mueve tu corazón? Señor, ¿qué es lo que agrada a tu corazón? Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Hermano, es súper simple. La Biblia dice que nuestras relaciones sanas agradan al Señor. No tienes que preguntarte místicamente, Señor, ¿qué tengo que hacer para que tú te sientas agradado de mí? Ya lo he dicho en otras ocasiones a los jóvenes. Cuando Jesús es bautizado, del cielo, el Padre dice, este es mi Hijo en quien me complazco. Ahora, Jesús, 30 años, aún no había hecho nada de su ministerio público. Estaba empezando. ¿Por qué el Padre se complace de él?
Porque si hubo algo que durante 30 años desarrolló Jesús y que la Biblia no relata, pero sí Hebreo nos dice, es que aprendió a ser obediente. Y la obediencia agrada a Dios. Entonces nuestras relaciones que obedecen a Dios, es decir, el esposo que ama a la esposa que se sujeta al esposo, el hijo que obedece al padre, el padre que alienta al hijo, si lo hacemos, agradamos a Dios. Y no debemos ser místicos en esto, hermanos. Inclusive, el esposo que ama a la esposa, en primera instancia ama a Cristo. La esposa que se sujeta al esposo, en primera instancia, se sujeta a Cristo. El hijo que obedece al padre, en primera instancia, obedece a Cristo. Y el padre que alienta al hijo, honra a Cristo. Entonces, hermanos, no puedo apartar mi vida familiar de mi vida espiritual porque todo lo que hago o agrada o desagrada a Cristo. No vivo dos vidas, vivo una sola. Y por eso todo lo que hago, decía antes otro versículo que habíamos leído la semana pasada, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo para el Señor. Todo esto, hermanos, también concluye en que en la vida cotidiana y la vida espiritual, que no están separadas, confluye en la idea de que lo que haces en tu trabajo, lo que haces a diario, lo que haces en tus relaciones, en primera instancia, es un servicio a Dios. Y esto incluye cada área y cada aspecto de tu vida. Y vamos a hablar cómo el trabajo también es parte de una relación sana con Dios. Y esto te va a sorprender. Acompáñenme a Génesis capítulo 2, versos 1 al 3. He aclarado en más de una ocasión de que el trabajo no es una maldición de Dios, es una bendición de Dios. De hecho, algunos han dicho, el trabajo es parte de la maldición porque Dios le dijo a Adán que con espinos y cardos se produciría el fuerte trabajo de la tierra. Que eso le produciría el labrar la tierra, que con sudor, con lágrimas, con esfuerzo iba a producir su sustento diario. Entonces Dios castigó a la humanidad con el trabajo. ¿Cuántos quisieran vivir eternas vacaciones? Pero hermanos, el trabajo lo instituyó Dios en su sana relación de amor con el hombre antes de su caída, no después. Vamos a ver el verso 1 del capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Sabes qué me demuestra esto? Primero, que Dios es un Dios trabajador. Dios trabajó por 6 días y creó todas las cosas. No vamos a entrar en el debate si son 6 días, 6 ciclos, porque no tiene ese propósito el libro de Génesis, sino que el principio es uno solo. Dios es el creador de todas las cosas. Entonces, Dios creó en 6 días, dice la palabra, si la tomamos literal, los cielos, la tierra y lo que hay en ella. Y al séptimo día Dios instituye el descanso, el reposo. Trabajó, Dios vio su trabajo, Dios lo calificó, encontró que era bueno y muy bueno, Dios se autoevaluó y luego de eso Dios concluyó su trabajo. Y que, hermano, eso es un consejo, concluye tu trabajo en la semana, no dejes para la próxima semana. No permitas que tu jefe diga, ¿y por qué esto quedó inconcluso? Porque Dios concluye su trabajo. Y al séptimo día, dice la palabra, Dios descansó. Esto nos habla, nos muestra de un Dios trabajador, de un Dios que hace, de un Dios que crea, de un Dios que planifica, de un Dios que en su proceso creativo hace todo con excelencia. Y eso debería caracterizar al cristiano, que en su trabajo seamos excelentes en lo que hacemos. Pero también parte del trabajo es entender que termina y luego hay descanso.
Hay personas que no se sacan el trabajo de la cabeza y el fin de semana siguen pensando en el trabajo y siguen trabajando en su cabeza y no descansan. Así como hay trabajo, Dios también instituyó descanso. Y Jesús, quien aprendió de su Padre, también trabajaba. Juan capítulo 5, verso 17. En medio de una discusión con los fariseos porque Jesús había sanado al paralítico de Betesda en un día de reposo, ellos estaban recriminándole al Señor. ¿Qué autoridad tenía Él para infringir el día de reposo? ¿Y saben lo que Jesús le responde a los fariseos? Versículo 17, Juan 5, dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Padre es trabajador, Jesús es trabajador. La iglesia debe aprender de Jesús, la iglesia debe aprender a trabajar y hacerlo con excelencia. Segundo, si seguimos en Génesis, vamos a aprender que Dios tenía cubierto incluso los detalles antes de darle el trabajo al hombre. Vamos al versículo 4 del capítulo 2 de Génesis. Dice la Escritura, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, y pon atención en esto, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba la faz de la tierra. Miren qué interesante esa expresión, ni había hombre que labrase la tierra. Dios ya tenía planificado una función para el hombre, labrar la tierra. Pero mientras eso no se producía, Dios había diseñado y había planificado la vegetación con la que trabajaría el hombre. El verso 5 dice, toda planta del campo antes que fuese en la tierra, es decir, antes que la tierra fuese, Dios ya había planificado cómo serían las plantas. Y toda hierba del campo antes que naciese. ¿Por qué Dios no hizo simplemente que los vegetales y las frutas cayeran directamente en el plato de Adán? Para nosotros eso no tendría sentido. Sabemos que detrás de lo que comemos en la mesa hay un trabajo y un esfuerzo. ¿Por qué Dios no se lo hizo aún más sencillo a Adán? Adán, te voy a dar tus raciones al día, 4 raciones, te voy a dar un desayuno, te voy a dar un almuerzo, te voy a dar una colación y te voy a dar una once. Supongamos que Adán era chileno, porque la once es chilena. Cena, para hacerlo más internacional. ¿Por qué Dios no le dio sus colaciones, su alimento preparado? Porque sabía que da valor al hombre el trabajar. Da valor al hombre el poder producir con sus manos. Hay muchos hombres que están durante las vacaciones y lo único que quieren es que se acaben para volver al trabajo. Y están durante el trabajo y lo único que quieren es que se acabe para irse a las vacaciones. Alumnos o estudiantes que están en sus vacaciones y quieren que se acabe para volver a estudiar. Porque es parte del proceso. Es parte del proceso hacer. Hermanos, para nosotros no tiene sentido que Dios, además de crear todo, de proveer todo, de hacer la creación perfecta, además de eso, pusiera en el plato de Adán las cosas preparadas. Porque sabemos que todo requiere un esfuerzo y hay un trabajo detrás. Y no tiene sentido para nosotros porque sabemos que adquirir las cosas requieren trabajo, por mínimo que sea. ¿No aplica ese mismo criterio cuando oramos y no actuamos? A veces le decimos, Señor, dame buena salud, pero no somos cuidadosos con nuestra alimentación. Y sufrimos de mala salud porque no nos alimentamos bien. O a veces le decimos, Señor, provéeme, pero no busco cómo obtener el sustento diario. A veces le decimos al Señor, Señor, que mi familia te conozca, pero no les predico de Cristo ni les doy testimonio de mi fe. Le decimos al Señor, Señor, dame una buena nota a los que son estudiantes, pero no estudio lo suficiente. Señor, dame un buen novio, una buena novia, un buen esposo, pero somos un tiro al aire, somos un desastre, somos desordenados. ¿Quién va a querer estar con alguien así? Tenemos que ser intencionales. Si observamos los detalles, vemos que Dios fue ordenado en lo que hizo para entregarle no todo hecho al hombre, sino que trabajo.
Dios fue ordenado al diseñar las plantas y diseñarlas perfectamente con un ciclo de crecimiento y con una técnica de cuidado, que era labrar la tierra. Y las diseñó antes de que fueran hechos. ¿Por qué? Porque Dios no improvisa. El texto dice, estos orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes de que fuese y toda hierba del campo antes de que naciese. ¿Entiendes que Dios tenía que diseñar primero las plantas antes de hacer la tierra y la hierba del campo antes de que pudieran germinar? Porque Dios también tenía previsto para el hombre que las cultivara, que pusiera semillas, que las reprodujera, que hiciera un huerto para abastecerse. Y aunque aún no llovía, Dios también tenía cuidado que de la tierra subiera un vapor para que las hiciera crecer y las hiciera germinar. Así que Adán, por mucho que tuviera un trabajo, también lo tenía sencillo. Y de todo esto aprendí algo esencial. El primer acto de amor y de confianza de Dios fue darle al hombre un trabajo. Vamos al versículo 15 del capítulo 2. Dice el verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, ¿para qué? A veces creemos que es para que lo disfrutara, para que se divirtiera, para que descansara. El Edén no era un resort. El Edén era la primera muestra de la relación de Dios con el hombre. Y se lo entrega para que lo labrara y lo guardase. Fírmame aquí, Adán, tu primer contrato de trabajo. Rol, labrador y cuidador del Edén. Mira, Dios confió en el hombre y su acto de amor y confianza fue darle el trabajo a Adán para que labrara y cuidara el Edén. Dios no permitió que Adán fuera un mero espectador del Edén, le confió la creación. Y Dios también, cuando te da un trabajo, cuando te da una función en la iglesia, te está confiando su reino, te está confiando el testimonio, te está confiando el esfuerzo. El trabajo es una expresión del amor de Dios. Quizás tú puedas decir en tu corazón y puedas ser muy sincero, yo también lo he dicho, bastante me amará Dios con darme un trabajo donde tengo un jefe abusador, un jefe que no me entiende, un jefe que no entiende cuando yo me excuso, un jefe que me maltrata, un jefe que es negligente. Bastante me amará el Señor cuando el trabajo en el que tengo me pagan una miseria. Bastante me amará el Señor cuando en el trabajo que tengo mis colegas o con quienes comparto, todos hablan pestes. Son un grupo nefasto. No puedo estar con ellos. ¿Esa es una expresión del amor de Dios? Y esas quizás sean nuestros argumentos. Pero el verso 19 del capítulo 2 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Dios trajo a las bestias ante Adán. Y quizás tú puedas decir, yo también tengo varias bestias en mi trabajo. Pero Dios las puso. Ya sea para formar mi carácter, ya sea para testificar de Cristo, ya sea para mostrar excelencia, ya sea para honrar al Señor. Dios los puso. Si Dios trajo las bestias a Adán, ¿por qué no van a haber bestias en tu trabajo? Ahora profundicemos en los textos. Verso 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Pregúntate, ¿con qué actitud siguen las instrucciones de tu jefe? ¿Solemos resistirnos a la autoridad? ¿A lo que Él nos dice? A veces, hermanos, la resistencia a la autoridad refleja nuestros pecados. Resistirme a la autoridad quizás refleja el orgullo en mi corazón, porque puedo pensar que yo lo haría mejor que él, que yo tengo mejores ideas, que a mí se me puede dar mejor. O quizás en mi corazón el pecado reflejado es el ocio, porque mi jefe me da una instrucción
y me gusta dar la vuelta. Me gusta perder el tiempo. La termino haciendo, pero a mi ritmo. Que nadie me moleste. Primero puedo ver las redes sociales, pasa el tiempo, pierdo el tiempo y luego hago lo que me mandaron a hacer. Total, que esté hecho es lo importante, ¿o no? Quizás en mi corazón el pecado que se refleja es el de la rebeldía, porque siempre me gusta llevar la contraria. Hermanos, el resistirnos a la autoridad de las personas que Dios puso sobre nosotros refleja lo que hay en nuestros corazones. Así que, ¿con qué pecado luchamos cuando resistimos la autoridad? Y justamente la relación que Pablo ilustra es la de un esclavo con la de un amo. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Quizás esto te pueda enervar y decir, él es mi jefe, pero él no es mi dueño. Y Pablo lo está ilustrando con un esclavo y con un dueño, con un amo. De hecho, la palabra siervo no es de un trabajador, es la de un esclavo, porque usa la palabra en griego doulos, que es el más bajo trabajador de un patrón, que era literalmente un esclavo. Y le está diciendo a los esclavos, obedezcan en todo a sus amos. Y quizás pueda ser muy espiritual y decir, jamás en todo. Porque si me dice algo que va en contra de los principios de Dios, no lo puedo obedecer. Y es cierto. Hechos capítulo 5, verso 29, los mismos discípulos dijeron, es más importante, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y está bien. Pero hermanos, cuando obedecemos también a nuestros jefes, mientras no contradiga los principios de Dios, estamos obedeciendo a Dios. Sabemos que la sabiduría de Dios implica ser criteriosos. Pero hermanos, el principio es este. Si no te disciplinas a la obediencia, le das lugar a la rebeldía. En la iglesia muchas veces luchamos con lo mismo. Luchamos con la autoridad, con las personas que Dios ha puesto en autoridad. Y sobre esto, hermano, yo soy súper tajante. Yo estoy bajo el escrutinio de Dios y de los principios de la palabra. Y quiero decirte algo ahora con un corazón sumamente sincero. Me voy a equivocar. Y cuando me equivoque, ven con la palabra de Dios y dime, Pastor Fernando, esto dice la palabra de Dios. Esto es lo que tienes que corregir. Y lo voy a hacer con un corazón humilde y sincero. Pero hermanos, no porque no me gustan las formas o porque no me guste el trato, me voy a resistir a la autoridad que Dios ha puesto. Yo no le pedí a Dios esta autoridad, pero también un día Dios me dirá, dame cuenta de lo que hiciste. Hermanos, esto aplica a cada área, al estudiante que se debe someter a la autoridad de su maestro, a el trabajador que se somete a la autoridad de su patrón, de su jefe, a la oveja que se somete a la autoridad de su pastor. En toda área nos sometemos, obedecemos, nos disciplinamos y aprendemos a ser como Cristo. Luego el verso 22 nos dice la forma. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Sabes? Por un lado, la moneda tiene la rebeldía. La otra cara de la rebeldía es la vanagloria. A veces pecamos con ser rebeldes, con resistirnos, con querer hacer las cosas diferentes. Pero también a veces pecamos con llevar todo como debe ser, pero para ser vistos. Estas son dos caras de una misma moneda. Y a veces no nos oponemos por rebeldía, sino que seguimos la corriente por vanagloria. Porque queremos ser vistos, porque queremos ser reconocidos, porque queremos ser honrados públicamente. Y Pablo nos está diciendo, aquí hay dos tipos de personas. Los que sirven al ojo, agradando a los hombres, es decir, están más preocupados que los vean que el resultado. Y otros, los que con corazón sincero temen a Dios. Y hermano, la excelencia de nuestro trabajo no está en hacer las cosas con esmero por un ascenso, por un mejor sueldo, por una felicitación del jefe, o por simplemente no querer perder mi trabajo. La excelencia de mi trabajo está en nada más que honrar al Señor, en que le amo, en que quiero que Él esté orgulloso de mí.
Si te esmeras en tu trabajo, es porque tienes un corazón sincero y porque temes al Señor. Es por lo que haces y sabes que eso que haces honra a Dios. Volvamos a los argumentos que solemos decir o escuchar. ¿Te acuerdas del argumento del jefe abusivo? ¿El argumento del sueldo denigrante? ¿O el de los colegas insoportables? La calidad de tu servicio y de tu trabajo, uno, puede dar tal nivel de testimonio que ese jefe conozca al Señor. Que ese jefe que no te da el sueldo que realmente mereces, valore tu trabajo, valore tu esfuerzo y diga, no, vale más, no lo quiero perder. O que esos compañeros que son insoportables puedan ver a Cristo a través de ti. Nuestro servicio honra al Señor. Podemos cambiar el ambiente laboral solamente por ser fuente de paz y de confianza. Y aquí está la clave, verso 23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hermano, tu servicio, tu trabajo, nunca se trató de sacar papas. Nunca se trató de hacer o vender un buen sushi. Nunca se trató de ser un buen maestro. Nunca se trató de manejar bien un camión, sino de honrar al Señor. Honramos al Señor cuando sacamos papas. Honramos al Señor cuando manejamos un camión. Honramos al Señor cuando atendemos público. Honramos al Señor cuando hacemos aseo. Honramos al Señor cuando nos sacamos buenas calificaciones y somos respetuosos en el colegio. Honramos al Señor porque lo hacemos como para el Señor. ¿Y sabes qué? Quiero decirte algo más. Quizás tu trabajo te cansa, te agota. Pero ¿quiere eso decir que estás haciendo tu trabajo con esfuerzo? Y la Biblia dice que no se hace con esfuerzo, se hace de corazón. ¿Y si mañana lunes vas a tu trabajo y lo haces de corazón? ¿Empiezas a hacer las cosas diferentes? ¿Y si vas a tu trabajo y cuando saques el fruto de la tierra, digas, esto que estoy sacando es como si el Señor se lo fuera a servir? O si fueras al negocio y esto que compraras es como si se lo fuera a dar al Señor. O cualquier trabajo o acción que hagas, pensaras que se lo hicieras al Señor. ¿Cambiaría tu perspectiva? ¿Cambiaría la forma que hacen las cosas? Quizás por eso te cansas, porque todo lo que hoy has hecho es con esfuerzo y no de corazón. No se hace para ese alumno irrespetuoso, ni para el cliente disconforme, ni para ese patrón de fondo que lo único que quiere es ganar dinero. Se hace como para el Señor. El versículo 24 dice, porque sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. En simple, el jefe es Cristo, no ese patrón, no esa persona que te tiene agotado. El jefe es el Señor y el mejor jefe que puedes tener es el Señor. Cristo te paga el sueldo, Cristo te recompensa, Cristo es el jefe y en conclusión, Cristo es el Señor. Así es, así es. Y si comenzamos a ver entonces a Cristo como nuestro jefe, y si comenzáramos a atender a los demás como si atendiéramos a Cristo, y si cosecháramos ese producto de la tierra como si fuera para Cristo, si hiciéramos lo que hiciéramos como si fuera para el Señor, hermanos, es agotador vivir una vida dual. Es agotador intentar decidir qué somos realmente. Si somos un cristiano que vivimos una vida normal, o una persona normal que se viste de cristiano. Ni la una ni la otra producirán frutos en ti. No se puede. Agota. Y el verso 25 lo deja aún más claro. Dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Hay sueldo para el que hace justicia y para el que no la hace. ¿Quién quieres ser tú? Recibiremos de Dios recompensa de injusticia si actuamos injustamente.
Así que hoy decide. Si eres un discípulo de Jesús, que vive cada área de su vida como discípulo de Cristo, que vive y que sirve a Jesús, o eres algo más. Así que ofrezcamos un servicio más excelente y agradable al Señor. Cierra tus ojos. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que no vivimos una vida aparte de ti fuera del templo, sino que vivimos una vida contigo. Una vida, Señor, en la que nuestra forma de ver el reino de Dios debe influir cada aspecto de nuestras vidas. Que nuestro trabajo debe ser un trabajo excelente. Que el esfuerzo que ponemos a las cosas debe ser con corazón y no con nuestras fuerzas. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que hagamos literalmente sea para ti y no para los demás. Sabemos que en conclusión termina siendo para ellos, pero Señor, si el estándar de nuestro trabajo, si el estándar de cada acción que tomamos o decidimos te tiene a ti como el que recibiría ese trabajo, ese esfuerzo, creo que lo que le ofreceríamos a los demás sería aún más excelente. Gracias, Señor, por nuestros trabajos. Señor, si hay falta de ello, seguimos orando para que tú proveas la fuente laboral, para que nadie en la iglesia esté sin, Señor, el sustento de parte de Dios. Porque, Señor, no queremos que nadie pierda la oportunidad de honrarte, que nadie pierda la oportunidad de mostrar el reino de Dios a otras personas. Señor, y sea lo que sea que hagamos, o donde tú nos pongas, sea en el campo, sea en la carretera, sea en un colegio, sea vendiendo, sea atendiendo público, lo podamos hacer con corazón y para el Señor. Te adoramos, Dios, y te bendecimos. Y te honramos por tu palabra para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.